Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K TCL V6C, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Y mientras observas este unboxing, te mencionaré los datos más importantes acerca de este modelo. El primero es su nombre. En muchos países es conocido como P6K, pero aquí llegó con el nombre V6C. Por efectos prácticos voy a decirle P6K porque es más fácil y es un nombre, digamos que más conocido. Lo segundo es que es un televisor de gama de entrada de este 2025 por parte de esta marca. Tiene una pantalla LCD, o sea de cristal líquido. Tiene panel HVA, lo que indica que tiene ángulos de visión levemente mejores en comparación a un panel VA convencional. No tiene una tecnología de color como tal incluida, como es el caso de Quantum Dots, pero aún así en cuanto a colores hace un muy buen trabajo. El fabricante menciona que tiene puertos HDMI 2.1, pero te recuerdo que las marcas actualmente pueden decir que sus televisores tienen puertos HDMI 2.1 aunque no sean compatibles con los 120 Hz en 4K. Ese televisor no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Su sistema operativo es Android con Google TV, cuenta con el control para botón para micrófono para comandos de voz, pero no cuenta con la función manos libres. Y si me preguntas si te recomiendo este modelo, por supuesto que sí. Dentro de la caja encontrarás el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor. También vas a encontrar la guía de instalación, la guía de usuario, también la tarjeta de garantía. También vas a encontrar las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, dos por cada una de ellas. Encontrarás además el control remoto, cuyo diseño es el mismo en comparación al resto de televisores TCL de este año 2025. Su diseño es mucho mejor en comparación a los controles remotos del año pasado. Es ergonómico al agarre, es grande pero no está para nada mal y tiene por supuesto el botón para el asistente de voz de Google. Hablando de las entradas, tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable de la antena de aire y 3 puertos HDMI. Digamos que el que tiene compatibilidad con canal de retorno de audio mejorado, que sería el HDMI número 3, es el que podría decirse que es HDMI 2.1, pero te recuerdo que este televisor no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Así los he visto desde su parte baja. Este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 7,2 centímetros y aquí en esta parte central tiene el botón para encendido y apagado y otras funciones básicas, pero te recuerdo que este televisor no cuenta con micrófono para la función de manos libres. La instalación de sus bases es realmente muy fácil, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados, no tiene ni lado derecho ni lado izquierdo, simplemente las haces empatar de esta manera, ubica los agujeros con cada uno de los tornillos y procedes a apretarlos muy bien. Así los he visto desde su parte posterior. Este modelo tiene un peso máximo de 9 kilogramos, que es muy liviano. Cuenta con la posibilidad de ser instalado en una base de pared. La distancia entre agujeros en vertical y horizontal es de 20 centímetros e incluye 2 tornillos de ejemplo para que consigas el resto y también consigas la base aparte. Así los he visto desde uno de sus laterales. Me parece que su diseño es bonito, no está para nada mal, tiene un grosor suficiente para que haya buena disipación de calor y su estabilidad digamos que es normal. Y la distancia entre bases para este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 105,5 centímetros. Hablando del área Smart, quiero mencionar y destacar que tiene el mismo hardware en comparación a su hermano mayor, el P7K, lo cual es increíblemente bueno porque la fluidez del sistema operativo es realmente muy buena. Tiene 2 GB de memoria RAM, tiene un espacio de almacenamiento aproximado de 8,9 GB que está más que bien para la gran mayoría de usuarios. Tiene un procesador ARM Cortex A55 de 5 núcleos con un buen rango de frecuencia de trabajo y tiene una GPU Mali G57. Aquí puedes observar que la versión del sistema operativo sería Android 12. En cuanto al espacio de almacenamiento, aunque en la caja y el fabricante digan que tiene 16 GB, debes recordar que los archivos del sistema ocupan espacio, por lo cual te queda 8,9 GB totales, de los cuales disponibles aproximadamente entre 5 y 6 GB. La función modo ambiente está disponible. Tú puedes configurar la velocidad de presentación de las imágenes con estos tiempos si así lo requieres, o lo puedes realizar de forma manual como te voy a mostrar, que puede resultar muy útil para muchas personas. Como te indiqué antes, este televisor no es compatible con la función conocida como manos libres, por lo cual si quieres acceder al asistente de voz de Google, sí o sí debes oprimir el botón del asistente de voz ubicado en el control remoto y aquí te dejo unas pruebas. Abrir YouTube. De acuerdo, abriendo YouTube con Android TV. Sube el volumen hasta 55. De acuerdo.
La tienda de aplicaciones es obviamente la Play Store de Google. Puedes instalar las aplicaciones que encuentras aquí, lo puedes hacer también a través del downloader con algún código o a través de un gestor de archivos si quieres instalar de forma externa un archivo APK. Por cierto, si quisieras acceder a la función de apagar la pantalla para que solamente el audio se continúe reproduciendo, debes ir a este menú y activar esta función solo audio porque a veces no está incluida. Entonces la incluyes, accedes a ella y listo, la pantalla del televisor se apagará y solamente funcionarán las teclas de volumen, porque si aprietas otra tecla la imagen entonces volverá a mostrarse. Es probable que haya alguna actualización de software disponible en tu unidad. En la mía, si lo hubo, procede a descargarla e instalarla. Este proceso puede tardar varios minutos, debes ser muy paciente. La verdad es que no noté desmejoras, sino mejorías en cuanto a la fluidez del sistema operativo. Y sí, realmente la fluidez o la experiencia general del sistema operativo me parece que es buena, es prácticamente igual a lo que experimentarás con el P7K, que es su hermano mayor, porque ambos tienen el mismo hardware. Cuando quieres abrir aplicaciones responde muy bien, cuando quieres abrir videos, adelantar o retroceder también, aunque con YouTube, como pasa en otros televisores TCL, a veces demora unos cuantos milisegundos en que los comandos en pantalla sean aplicados. No suele ser algo increíblemente estresante a menos de que a toda hora estés adelantando y retrocediendo, quizás ahí sí lo notes más. Tendrás obviamente acceso a este menú para accesos directos, a veces también puede tardar unos cuantos milisegundos en mostrarse en pantalla. Con estos accesos directos puedes cambiar rápido el modo de imagen, la salida de sonido, el modo de audio, acceder a las configuraciones y como te muestro puedes modificar el orden de estos iconos, lo cual me parece algo muy útil. También encontrarás este menú que posee accesos directos para las entradas o para algunas aplicaciones. También puedes añadir aplicaciones y cambiar el orden de las mismas dentro de este menú si así lo requieres. Y la función de compartir pantalla está disponible aquí directamente sin la necesidad de utilizar una aplicación intermediaria, lo puedo realizar con mi smartphone de la marca Samsung. Probablemente también se pueda con otros smartphones con Android, también se puede con smartphones que tengan iOS, pero en este caso no cuento con un dispositivo con ese sistema operativo para poder realizar la prueba. Pero debes tener presente que ese televisor no es compatible con la función conocida como multivisual. Y la latencia me parece que es muy buena, pero también depende de la velocidad de Wi-Fi que tengas en tu hogar, porque ambos dispositivos, el televisor y el smartphone, deben estar conectados a la misma red Wi-Fi. Ahora sí, vamos con lo más importante que tiene que ver con la calidad gráfica, y lo primero que debes saber es que es un televisor que no ofrece una alta cantidad de brillo. De hecho, es una cantidad de brillo muy baja, tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. Es verdad que las cantidades de brillo varían de acuerdo a cada modo de imagen, pero ni siquiera el modo de imagen dinámico alcanza los 300 nits. No obstante, para una habitación digamos que tenue o totalmente oscura, la cantidad de brillo de este televisor es más que suficiente para casi cualquier persona. Además, recuerda que es un televisor de gama de entrada relativamente asequible a nivel económico. En alto rango dinámico tendrás acceso al parámetro conocido como mapeo de tono dinámico, en donde puedes escoger darle prioridad al nivel de detalles, a la cantidad de brillo o simplemente escoger el balance para que haya un equilibrio entre el nivel de detalles y la cantidad de brillo. En rango dinámico estándar tendrás acceso al parámetro conversión HDR automática. Esto lo que hace es mejorar el realce de colores y un poco el contraste para que el contenido en rango dinámico estándar luzca como si tuviera alto rango dinámico, aunque en este televisor la diferencia no se percibe tanto. En cuanto a colores, al igual que otros televisores de la marca TCL, tiene este parámetro color dinámico, el cual al activarlo lo que hace es mejorar la saturación o vividez de los colores. Y en general te podría decir que la saturación de colores que este televisor posee es realmente muy alta, a pesar de que no cuenta con la tecnología de color Quantum Dots. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes este parámetro sí o sí a la máxima capacidad, solamente te muestro de lo que es capaz este televisor en esta área.
Tanto en alto rango dinámico como en rango dinámico estándar, los modos de imagen son los mismos, simplemente que en alto rango dinámico podrás tener un poquito más de brillo, pero la diferencia no es realmente muy alta. Y ten presente que este televisor no cuenta con el modo de imagen IMAX. Pero sí tendrás compatibilidad con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, que por cierto solamente se activará de forma automática solamente cuando el televisor detecte que el contenido tiene ese tipo de tecnología de alto rango dinámico. Estos son los modos de imagen, película brillo o película oscuro, o también conocidos como Dolby Vision brillo y Dolby Vision oscuro. Pueden modificar algunos parámetros, pero otros, como te muestro, no se pueden modificar. Pero lo que tiene que ver con color, especialmente la temperatura de color, sí la puedes modificar, porque normalmente Dolby Vision viene ajustado con una temperatura de color muy cálida, pero si así lo quieres lo puedes colocar en estándar para que no luzca ni cálido ni frío. Todo depende realmente de tu gusto personal. Ahora te preguntarás probablemente ¿qué tal es el rendimiento en escenas oscuras? Pues bien, no está para nada mal y el rendimiento puede variar de acuerdo a cada modo de imagen, también de acuerdo a si el contenido tiene o no algún tipo de tecnología de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o por ejemplo Dolby Vision. Y además puedes jugar con los parámetros si así lo requieres. Por ejemplo, puedes bajar la cantidad de brillo. Puedes también modificar el parámetro ennegrecer. Por ejemplo, puedes escoger un modo de imagen al cual le modifiques estos parámetros para cuando el contenido tenga escenas oscuras, entonces escoges ese modo de imagen. Y cuando el contenido tenga escenas con color, pues simplemente cambias a otro modo de imagen. Por cierto, muy importante, el parámetro micro dimming no es lo mismo que local dimming, o sea, atenuación local. Este televisor no cuenta con la función de atenuación local, tenlo muy presente, y la verdad es que micro dimming no hace realmente mucho. Pero entonces te repito, los resultados en esta área, en este televisor, no son malos, o sea, son lo que obtendrás en un televisor de gama de entrada con panel VA o como TCL prefiere llamarlo, panel HVA. La cantidad de efecto de nubosidad no es molesta, obviamente los colores negros no van a lucir con una profundidad súper impresionante, pero digamos que el rendimiento es muy tolerable y el nivel de detalles está bien. Hablando de otros aspectos, la uniformidad de colores de grises está más que bien, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada, y aunque se perciba algo de efecto de pantalla sucia, me parece que cuando veas contenido con más volumen de color, el efecto de pantalla sucia no es notorio, o por lo menos no es molesto. El trabajo en cuanto a escalado de imagen está bien, es digamos que mejor en comparación a otros televisores de otras marcas en algunos aspectos, pero no esperes que un televisor 4K te muestre resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea baja. Eso nunca va a pasar, no te dejes engañar si los vendedores o las páginas web te prometen lo contrario. Hablando de los ángulos de visión, es verdad que los resultados teniendo panel HVA son levemente mejores en comparación a un televisor con un panel VA convencional, pero los resultados no son tan sorprendentes como se promete en la página web. El resultado, hablando del manejo del movimiento, podría decir que es decente. Puedes modificar de forma manual la reducción del efecto conocido como temblor o vibración, aunque no puedes modificar como tal la difuminación o borrosidad. Si quieres puedes escoger de entre estos parámetros predeterminados, por ejemplo el modo alto, para aplicar la máxima mejoría digital posible, y aunque no cuente con el parámetro aceleración dinámica, el resultado es más que decente, y aunque se perciben artefactos o deformaciones, no considero que sean algo totalmente molesto. Hablando del área gaming, debes tener presente que el parámetro maestro de juego lo debes activar, bien sea que lo coloques en auto para que se active de forma automática al detectar un videojuego y se desactive cuando quites el videojuego, y también debes activar el modo imagen juego. Esto también con el fin de que al oprimir por algunos segundos este botón del control remoto aparezca una game bar en pantalla, y también para obtener el mejor resultado en cuanto al área gaming que pueda proveer este modelo. En esta Game Bar tienes acceso a estas funciones, por ejemplo el estilo temático para cambiar entre estos tres diseños si así lo requieres. La función HGIG no está disponible cuando juegas con Dolby Vision o cuando juegas en rango dinámico estándar.
Por cierto, como ejemplo utilizo la consola Xbox Series X. Este televisor no es compatible con frecuencia de actualización variable, pero sí puedes jugar con Dolby Vision para gaming si así lo requieres, y si tu consola, como es este caso, así lo permite, simplemente activas estos parámetros Dolby Vision y Dolby Vision para gaming. Aquí puedes ver con detalle de lo que es capaz este modelo con esta consola, y te recuerdo que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Dentro de la Game Bar tendrás acceso a estos tres modos de imagen, son los mismos en comparación a otros televisores de la misma marca. Tal vez para la gran mayoría de usuarios sea más que suficiente estos tres modos de imagen. Ahora, supongamos que decides jugar con Dolby Vision para gaming, te recuerdo que la función HGIG no está disponible, pero sí están disponibles el resto de funciones y puedes acceder a ajustar algunos parámetros si así lo requieres, pero te recuerdo que con Dolby Vision algunos de ellos no se pueden modificar. Y cuando la tecnología de alto rango dinámico con la que juegas es Dolby Vision, el resultado con los modos de imagen digamos que no luce tan saturado en cuanto a colores. Pero aún con esta tecnología de alto rango dinámico me parece que el manejo del movimiento sigue siendo muy bueno. Aunque con videojuegos que tengan muchas partes oscuras y al mismo tiempo movimientos muy rápidos, es verdad que a veces se puede notar algo de efecto ghosting, pero desde mi punto de vista no es algo alarmante ni tan molesto, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada relativamente económico. En cuanto a input lag, considero que este televisor se comporta bien, no tengo quejas al respecto. Y en general te podría decir que el rendimiento de este TCL en esta área está más que bien y más que suficiente para una persona que tenga un presupuesto muy bajo y quiera un televisor ya para jugar o para otro tipo de cosas. Quiero destacar que el calentamiento en pantalla luego de un poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, no es alto, de hecho es muy bajo, lo cual está bien, aunque esto también se debe a que tiene una baja cantidad de brillo. Por último te hablo del sistema de altavoces que tiene este televisor. Considero que en la práctica se desempeña bien, puede ser suficiente para una habitación pequeña e incluso para una que sea mediana. No tiene una grandísima potencia, pero sí es mejor en comparación a otros televisores de otras marcas que tienen más o menos este mismo rango de precio. Al final te dejaré con una pequeña prueba para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Simplemente te adelanto que en cuanto a nitidez no es de lo mejor que puedes adquirir, pero está más que bien, teniendo en cuenta que al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, el nivel de distorsión es muy mínimo, casi imperceptible en la mayoría de casos. Por último, si me preguntas si te recomiendo o no este televisor, por supuesto que sí, especialmente si tienes un presupuesto muy bajo o si quieres ahorrar una buena cantidad de dinero, si no eres exigente en cuanto a cantidades de brillo, porque probablemente lo vayas a utilizar en una habitación que no sea iluminada o que de hecho sea totalmente oscura. Y además si quieres un televisor con un sistema operativo al cual le puedes instalar una mayor variedad de aplicaciones. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Te recuerdo que puedes apoyar mi canal bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también haciendo compras a través de los links de referidos que dejo en la descripción y en el comentario fijado. Dale click a este video si te ha gustado, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, muchas gracias por ver y hasta la próxima. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion.